¿Nunca jugaste un MMO y querés empezar? Este es tu video. Muy buenas a todos y bienvenidos a un video de Lost Ark, y en este video te voy a enseñar todo lo básico para poder comenzar a jugar tranquilo y levelear en paz. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Lost Ark es un MMORPG con vista isométrica al estilo Diablo o Path of Exile, dos juegos muy queridos por mí. He jugado muchísimos MMO a lo largo de mi vida y por lo que estuve viendo en este juego no cambia mucho con respecto a los otros, pero lo que sí cambia para bien es que en varias cosas lo simplifica y lo hace más fácil, haciendo el leveleo muchísimo más rápido. Obviamente que para arrancar vamos a ir primero por lo básico y lo más básico para todos aquellos que estén jugando a un MMO por primera vez. Lo primero que vamos a hacer es elegir una región dependiendo de dónde estemos, y una vez que elegimos la región, yo estoy en Sudamérica, vamos a elegir un servidor específico. Tengan en cuenta y díganle a todos sus amigos que se metan en el mismo servidor porque tiene muchas restricciones. Si bien Lost Ark tiene cross server, o sea que el que está en Phaeton puede jugar con gente en Yorn, el tema es que es un cross server muy limitado. Si no están en el mismo servidor, puede que no se van a poder hablar con sus amigos, no van a poder estar en la misma guild. Y tengan en cuenta, elijan muy bien el servidor, porque cambiar de servidor pierden absolutamente todo el progreso que tienen con esa cuenta y tienen que volver a arrancar como si arrancaran de cero. Así que ténganlo en cuenta. Una vez dentro del servidor debemos elegir a nuestro personaje. Elegimos una clase y cada una de ellas tiene subclases que modifican las habilidades de estos personajes. Lost Ark se aleja completamente de la famosa trinidad de tanque, healer y DPS por un estilo de todos pueden hacer todo. No voy a detallar cada clase en este video, pero lo que sí les puedo decir es que pueden probar las habilidades de cada subclase individualmente de una manera muy buena para ver cuál es la forma de pelea que más les gusta y se asemeja a su estilo. Si no les gusta lo que probaron con ese personaje, no pasa nada. Lo borran, se crean otro personaje y vuelven a probar hasta que den con el que más les guste. Elijan muy bien el personaje porque van a pasarse mucho tiempo peleando. Bien, tenemos a nuestro personaje, pero ahora hay que jugar. ¿Y cómo hacemos eso? Nos vamos a mover con el clic derecho o izquierdo, dependiendo cuál elegimos al principio, y con el otro vamos a hacer el ataque básico. Si queremos invertir esto en opciones, se puede hacer tranquilamente. Con las teclas Q, W, E, R, A, S, D, F, las que están debajo de la vida, esas son las habilidades del personaje. Con eso nosotros vamos a atacar a los enemigos. Las teclas 1, 2, 3 y 4 las vamos a utilizar solo para ítems de combate. Fíjense que si yo quiero mover al caballo a esos slots, no me permite porque son solo para ítems de combate. Y los otros 6 slots que están por debajo del maná, ahí nosotros podemos utilizar cualquier otro ítem del juego, ya sean monturas, gestos, canciones, etc. Lo único que tenemos que hacer es ir al inventario y arrastrar el ítem o la canción, lo que querramos de cualquier menú, lo arrastramos ahí y ya está. Una vez dentro del mundo, lo que vamos a tener que hacer es subir de nivel, y para eso vamos a tener que hacer las famosas quests. No tiene sentido quedarse matando enemigos porque sí, porque en este juego no da nada de experiencia. No lo hagan. Está claro que no desean de que la gente se quede matando muchos enemigos en una zona, entorpeciendo la experiencia de leveleo para los demás. Lo bueno de Lost Ark es que en este aspecto simplifica
todo el proceso de leveleo de una manera muy sencilla. Los mapas están hechos de tal manera que nos iremos desplazando por ellos de una forma muy fluida. Para hacer las quests debemos hablar con los NPCs que tienen arriba el signo de exclamación para poder aceptar las quests. Una vez que hayamos realizado la tarea de que nos piden, volvemos a hablar con ellos y vamos a notar de que ahora el signo cambió a un signo de pregunta. Una vez que hablemos, nos van a dar las recompensas. Tengan en cuenta que en algunas quests debemos hacer cosas específicas. Por ejemplo, en la pelea contra Thanatos, una vez que le quitamos toda la vida, un espejo va a caer al suelo. Lo vamos a recoger con la tecla G o haciendo clic. Y una vez que nos paremos donde el juego nos indica, con la tecla Q vamos a hacer una acción específica. En este caso vamos a reflejar la luz para quitarle una de las 3 barras que tiene este jefe. También hay otras quests de color violeta que son simplemente para enseñarnos algo. Ya sea pueden ser las recolecciones. Una vez que nosotros la terminemos, no las vamos a cobrar con un NPC, sino que por encima del quest log, donde están todas nuestras quests enumeradas, va a aparecer un botón que dice en curso más un número. Si nosotros cliqueamos ahí, podemos aceptar las recompensas de estas quests. Para completar las quests, haremos uso del mapa del juego. Con la tecla Tab abrimos el mapa rápido, mientras que con la tecla M abrimos el mapa general. Dentro de cada zona van a ver algunos lugares que están sombreados con un número. Ese número es respectivo a cada quest de que ustedes tengan activo. A la derecha, fíjense, van a tener los números. Esa es la zona en donde nosotros debemos ir, y por toda esa zona sombreada es donde están los objetos, enemigos o acciones o cosas que debemos hacer para realizar esa quest. En el caso de que sea en otro mapa, fíjense que arriba a la derecha hay un símbolo que es el localizador. Nosotros le damos clic en ese localizador y nos va a indicar específicamente en qué zona nosotros debemos de ir para realizar esa quest. Otra cosa a tener en cuenta cada vez que lleguemos a una nueva zona es de activar los tripuertos. Con ellos nos podremos teletransportar de un lugar al otro, obviamente por un coste de moneda muy bajo. Incluso podemos movernos de una región a otra. Sin embargo, lo que no podemos hacer es viajar de un continente a otro. También lo que vamos a encontrar en el mapa son las mazmorras. Las vamos a reconocer por su icono, como si fuera de una entrada. No sé bien de qué es el icono. Para ingresar tenemos dos opciones. Podemos hacerlo de forma sola o podemos elegir emparejar, que nos va a buscar 3 personas más al azar para entrar en grupo. Obviamente que si vamos en party o en grupo con amigos y podemos entrar, vamos a entrar todos. Tienen varios niveles de dificultad y por ahora, como estamos leveleando, háganlas en normal. Más adelante vamos a hablar bien de las mazmorras. Una vez que estemos leveleando, como todo MMO, vamos a ir juntando un montón de cosas que no sabemos si sirven o no. Como estamos leveleando, solo les puedo decir que los cofres que nos dan varias opciones de recompensa, esos guárdenlos en el almacén para más adelante. Las pociones verdes y azules que vayan obteniendo, también guárdenlas para más adelante. Con las pociones básicas que el juego nos regala, podemos pasar toda la historia de forma tranquila. A medida que vayan recibiendo mejores pociones que curan más, las pociones viejas, si quieren, las pueden ir vendiendo. Con respecto al equipo, cuando nos caiga un equipo mejor, nos va a indicar en el inventario con una flecha azul hacia arriba. Lo que debemos hacer es hacer clic derecho y simplemente lo equipamos.
Todo el otro equipo que tengamos que no nos sirva, lo que vamos a hacer es desmontarlo. Haciendo clic en el martillo que está debajo en el inventario, una vez que se abre el menú de desmontar, hacemos clic derecho en los ítems para trasladarlo y le damos al botón de desmantelar, que este nos va a dar trozos y polvos que luego los vamos a vender en algún mercader. De esta forma reducimos todo el equipo que vayamos teniendo a simplemente 2 ítems. También nos van a ir dando unos mapas de tesoro, donde cuando le hacemos clic derecho a estos mapas, simplemente nos van a marcar alguna zona. Debemos ir hasta donde la cruz nos marque y se va a abrir una instancia especial. Una vez que pagamos con el mapa, entramos a esa instancia. Es una instancia corta en donde hay un boss al final, lo matamos y nos van a dropear un montón de cosas. Simplemente para eso. Y por último vamos a hablar del menú de las habilidades. Cada vez que subimos de nivel nos darán puntos para poder levelear una habilidad. Con el más y el menos agregamos o quitamos niveles a estas. Y por supuesto mientras más nivel tienen, más puntos nos van a pedir para poder subirla. Lo bueno es que podemos cambiar esto en cualquier momento sin tener que usar ningún ítem o hablar con un NPC. Y eso es muy bueno. Cuando lleguen a cierto nivel, vamos a poder elegir una de las mejoras que se ven en el centro. La primera mejora se destraba a nivel 4, la segunda se destraba a nivel 7 y la última se destraba a nivel 10. Intenten al principio subir 3 o 4 habilidades lo más que puedan en vez de tener muchas en nivel bajo. Es un consejo. Y nada más, les dejo este pantallazo rápido para todos los que quieran arrancar este juego y se sientan un poco perdidos por la cantidad de cosas, menús y objetos que hay. Así son los MMO, pero a medida que vayan jugando van a ir aprendiendo, no se preocupen. Jueguen tranquilos, vayan a su ritmo, disfruten de la historia que está muy buena. Calculen que les va a tomar a llegar a nivel 50 aproximadamente entre unas 15 a 22 horas. Así que no se apuren porque el juego no se va a ningún lado y hagan lo que más les guste. Recuerden siempre eso. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden dejar un like y de suscribirse al canal para más guías de tus juegos favoritos. Yo soy Apoucio y nos vemos en el próximo video.